Seamos sinceros, la mayoría de las personas conoce este icono de la cultura popular. ¿Qué más puedo decir de él que no se sepa? A este punto sería hasta redundante explicar la importancia de Godzilla en el cine y lo que este ha significado para una innumerable cantidad de proyectos existentes y que partieron desde su origen. Claramente estamos hablando del rey de los monstruos, Godzilla. Pero si algo tengo que dejar en claro es que el concepto de un monstruo gigante destruyendo todo a su paso en una ciudad no es para nada nuevo. Eiji Tsuburaya dejó más que claro que una de sus primeras fuentes de inspiración para el concepto de Godzilla, o al menos los efectos especiales, era nada más que nadie menos que el rey de las bestias, King Kong. Ninguna idea es original o no del todo, y no tiene absolutamente nada de malo tomar inspiración de una idea para que tú puedas plasmar la tuya. Al final de cuentas no es algo exclusivo del cine, por eso es que realmente referirme a las siguientes películas como copias de Godzilla es hasta en cierto punto algo injusto. Pero para poner en contexto este video, me puse a la tarea de ver qué tal estaban estas películas que de suponer que más de uno conoce. Algo que tengo que aclarar es que esto no es un ranking y mucho menos una especie de concurso para ver cuál es más cutre, y solamente es la crítica y opinión de una persona con unos tintes de humor solamente para entretener. Por ende, en caso de que diga algo en lo que no estén de acuerdo, no se preocupen, pueden expresarlo abiertamente en los comentarios. Ahora bien, permítanme introducirlos al mundo de las películas inspiradas por el rey de los monstruos. Comencemos quizás con la película más conocida entre las que están en el video, la tortuga gigante favorita de los niños y mayor fantasía entre los fans de Godzilla. Gamera es una película que tuvo una producción un poco algo problemática, y todo comienza con esta pequeña empresa que afortunadamente ya no existe, Daiei. Durante la segunda mitad del siglo XX y Godzilla ya consolidada como un éxito, la productora de cine Daiei, al querer replicar este mismo éxito que tuvo Toho con Godzilla y otras películas de kaijus, se le ocurrió una película donde la amenaza se trataría de ratas gigantes. ¿Qué tiene todo esto de rollo que ver con Gamera? Fácil, nada. En realidad Daiei, para querer evitar aumentar el costo de la producción, prefirió ir a la segura y en lugar de realizar trajes de stop motion o marionetas o cualquier otra clase de efecto práctico, se les ocurrió la mejor idea del mundo: traer ratas verdaderas a la maqueta y que hagan su desmadre. En la teoría hasta suena bien, pero vamos a resumir las cosas que al final terminaron haciendo que el set se terminara convirtiendo en un foco de infecciones. Desecharon la idea y prefirieron irse a la seguro. Y según el director de Daiei, Masashi Nigata, dice que en algún punto de un viaje en avión miró la ventana y vio una nube con forma de tortuga, algo estúpidamente similar a la historia que contó Tomoyuki Tanaka sobre cómo se le ocurrió Godzilla y que fuera un monstruo gigante despertado por una bomba de hidrógeno. Ok, voy a ser totalmente sincero con ustedes, pero Gamera es una buena película, y es sorprendente que haya logrado valerse por sí misma aún con los problemas que haya tenido la producción y los problemas antes de la producción de la película. Yo no soy tanto de enemistarme con cosas intelectuales o virtuales, pero por el amor a todos los cielos, que Daiei parecía que más que se quería desquitar con la película, dejando todas las manos de un güey que literalmente, si fallaba en hacer esta película, no volvía a tocar la industria del cine en su vida. Pero al parecer, y afortunadamente, no fue el caso, y Gamera se terminó convirtiendo en un icono dentro del mundo de los kaiju y siempre puesto a la par de Godzilla. Daikaiju Gamera, o simplemente Gamera para abreviar, comienza de una manera muy similar a la bestia de los tiempos remotos, de quien hablaremos más tarde, con una expedición por la Antártida donde unos esquimales entregan un pedazo de piedra grabada con una leyenda sobre unas tortugas gigantes a las que se referían como Gamera. Paralelamente, un buque pesquero es interceptado y destruido totalmente por Gamera, dejando un puñado de supervivientes que viven para contar el cómo ahora una tortuga de 60 metros de alto existe. Todo esto condensado en los primeros minutos de introducción de la película. La película se desarrolla de una manera muy, pero muy bien hecha, para ser sincero. La trama no es realmente complicada y parte de una sola cosa: detener a Gamera antes de que haga trizas al mundo entero debido a su enorme tamaño. Las cosas que se presentan son en su mayoría verosímiles con la trama y no parecen algo que realmente está emitido con calzador. En realidad es bastante entretenida. Los personajes son realmente agradables, pues se sienten como personas de verdad en una situación de verdad. Y si les soy sincero, no puedes estar realmente enojado o aterrado con Gamera, dado que en cierto punto un niño de nombre Toshio se ve obligado a dejar su tortuga mascota en libertad. Posterior a ello, Gamera aparece en la playa en la que Toshio dejó a su tortuga, y su inocencia le hace pensar que su tortuguita se convirtió en el monstruo enorme conocido como Gamera. Pues en un momento donde Toshio casi es accidentado de una manera grave, Gamera lo salva y lo regresa de una manera muy gentil a tierra. En realidad no puedo estar enojado con Gamera porque de algún modo se da a entender que está consciente de las vidas humanas y que de algún modo en específico logra saber cuando alguien está en peligro, o al menos eso nos lo presentan en el principio.
Claramente un monstruo de 60 metros no es algo bueno que esté muriendo solo porque sí y no se haga nada al respecto. Más bien lo que este se alimenta de fuentes de energía increíblemente enriquecidas, incluso como un reactor nuclear, y la situación se pone mucho peor cuando la milicia se da cuenta de que ese mismo animal puede volar por alguna razón que aún hasta la fecha no comprendo, poniendo muchísimo más riesgo al planeta entero tomando en cuenta que puede ir a donde se le plazca. Estos arman un plan que logra que las fronteras y discrepancias políticas e ideológicas se dejen de lado, algo de suma importancia tomando en cuenta que la Guerra Fría estaba en juego, para enfocarse en un solo enemigo en común, Gamera. Dicho sea de paso, es llevado hasta una isla, atraído por un cebo y encerrado y enviado al espacio. Fin. Sí, esa es la historia. Para ser sincero, pese a sentirme algo mal por Gamera, en realidad no es que pueda tachar a alguien en específico como el enemigo o necesariamente que te caiga mal como personaje. En realidad, una gran parte de ellos son bastante sólidos y no te desagradan realmente. Ni siquiera Toshio, que pese a ser un niño y ponerse varias veces en riesgo para acercarse a su amigo, no es realmente alguien que sea molesto como los niños que son naturalmente. En realidad hay hasta un momento donde sin saberlo evita un ataque con ojivas nucleares solamente para intentar salvar a su amiga, Gamera. Cosa que claramente no iba a funcionar y solamente le iba a poner muchísimo más nervioso. De algún modo me recuerda al Dr. Yamane, pero se diferencia principalmente en que uno es alguien que le importa la vida y a la vez lo valioso de un ser tan único como Godzilla, y por su parte otro tiene una conciencia mucho más limpia e inocente, solamente ya no queriendo ver cómo su amiga tortuga es atacada. Supongo que por eso, pese a mantenerse escéptico con el plan Z en un principio, Toshio se da cuenta de que lo mejor para su amiga y para el mundo es que no esté en un planeta tan densamente poblado. Supongo que por eso al final se le ve feliz. Todo lo que les he expuesto hasta ahora es lo que hizo a Gamera que saliera del estrellato y con todo y una saga de películas que hicieron que un copón de dinero en su momento. Es una lástima que de algún modo Gamera no le esté pasando muy bien en los últimos años, y comprendo por qué Kadokawa ahora mismo no se quiere arriesgar con una película de Gamera en solitario, y ahora menos considerando lo alta que dejó la vara de Godzilla Minus One en cuanto al cine de kaijus asiático, y muchísimo menos tomando en cuenta que el anime de Gamera tuvo una retención de audiencia horrible a tal punto de que fuera el segundo anime menos visto de todo 2023. Claramente Kadokawa no se le ha presentado muy bien la oportunidad de revivir a la tortuga gigante, pero desde el fondo de mi corazón le deseo lo mejor y que cuando vuelvan hagan lo mejor con ella. Por cierto, por si tienen curiosidad, Gamera ahorita está en el juego de Godzilla Battle, por si se preguntan cuándo va a ser una colaboración con Godzilla. También está Giron y Jaws, solamente como para avisar. Al lado de Gamera, siento que Gorgo es la película inspirada en Godzilla más popular, o al menos la más conocida, y lo peor de todo no creo que sea por la película en sí, sino más bien por el fantabuloso título de Gorgo y Superman se citan en Tokio. Podía pasar. Sí, es la traducción española de Godzilla contra Megalon. Aún así, de la mano de Eugene Leroy, mejor conocido como el director de La Bestia de los Tiempos Remotos y el Gran Behemoth, para su última película de monstruos haría un homenaje a Godzilla que conocemos actualmente como Gorgo. Una pequeña aclaración, pero aun si La Bestia de los Tiempos Remotos se estrenó un año antes de la propia Gojira, en realidad nadie de la producción de Godzilla realmente vio la película, ni mucho menos se podría considerar como una precursora. A esta clase de películas se le conoce más bien como películas hermanas, más aún sabiendo que la película no se estrenó sino hasta un año después, y para el momento en el que salió de cines nipones, Godzilla ya había sido todo un éxito en noviembre, un mes antes de la llegada de La Bestia de los Tiempos Remotos, aunque tampoco puedo decir que no se comparen ambas películas, pues en realidad, salvando las distancias, las premisas son bastante similares. Ahora sí, como les decía, Gorgo es la última película de monstruos que este sujeto dirigió, y si les soy sinceros, se ve que le puso mucho cariño de su parte, al menos hizo lo que pudo porque de igual forma la película tuvo unos pequeños problemas de producción. El punto es que Gorgo, en este caso, se presenta como un monstruo que sale de las profundidades del océano. Su mera presencia causa que la pesca sea escasa y por ende haya hambrunas muy pero muy fuertes en los pueblos aledaños. Algo que se me hace muy paradójico es que cuando Gorgo está cerca se aparecen peces en las profundidades descomprimidos. Si les recuerda algo es mera coincidencia. Dos marineros van a buscar respuestas sobre qué es lo que está sucediendo en el océano Pacífico y cuál será la razón de tan mala pesca. Un niño aprendiz de un arqueólogo que trabaja para el gobierno les habla a los dos marinos de una leyenda sobre Ogra, una bestia del fondo del mar que algún día despertará. De todas formas, los marinos están contra las cuerdas para resolver este problema, así que ahora ellos investigarán qué está ocurriendo desde las profundidades, finalmente viendo al animal enorme. Al caer al anochecer, ambos marinos se dan cuenta de aquello que vieron desde el fondo del océano.
Si les soy sincero, el traje de Gorgo tiene su carisma. No lo sé ustedes, pero a mí me gusta esa textura y rasgos de anfibio junto a sus garrotas. Me da risa que en comparación en todo su cuerpo, lo más delgado son sus piernas. No lo sé, el hecho de que tenga un cuerpo muy rígido y sólido, así como voluminoso, contrasta mucho con el que sus piernas sean muy esbeltas y delgadas. En fin, Gorgo, al ser un anfibio prehistórico, necesita que su piel esté húmeda la mayor parte del tiempo, lo que le pone una desventaja mayor, pues el fuego es lo que principalmente lo hace retroceder. Otro punto muy a favor que le doy es el hecho de que las escenas bajo el mar están muy pero muy bien hechas, y considerando la época y el presupuesto de la película en sí, está muy bien hecho todo, así como las maquetas e incluso cromas que genuinamente se veían muy pero muy bien. Ahora bien, entiendo que Gorgo sea hasta cierto punto pequeño comparado con otros kaijus gigantes, pero se me hace algo rarísimo que logren levantarlo y capturarlo con una red de pesca y unos cuantos hombres. De todas formas, similar al Valle de Gwangi o King Kong del 73, logran llevar al monstruo a la capital, algo doblemente curioso comparando que Gorgo salió antes que estas películas. Gorgo siempre estuvo entre nosotros, por si no lo sabían. De todas formas, cuando lo llevan al circo, un fotógrafo se le escuela mientras le están cortando las redes de pesca para maniobrar más fácil a Gorgo. Lo que me genera conflicto es que sí, el fotógrafo probablemente despertó a Gorgo, pero ¿cuál era realmente el plan de desamarrar a Gorgo ahí y no en su recinto? Aun si no hubieran tenido activado el flash, no creo que hayan podido empujar al animal hasta su refugio estando dormido. Si hasta parece que de mera casualidad estaban los tipos encargados de los lanzallamas para ahuyentar a Gorgo, y entiendo que sea lento, pero ¿qué garantizaba que Gorgo entrara a su recinto y no se fuera a otro lado? Pero creo que eso no importa porque ya les mataron a los amigos a Joe y a Ryan sencillamente no le interesa. Y aún así, les menciono el paralelismo con King Kong del mismo modo, ya que estos sujetos se forran de dinero con la atracción que han montado en Gorgo, aun pese que este haya matado a uno de sus amigos, y Gorgo poco a poco se está estresando cada vez más, y de todas formas, lo único que les importa a estos sujetos es lucrar con este animal. Ni siquiera le importó realmente el luto hacia su amigo, pues su única solución ante ello es donarle a su familia y ya. Bueno, así como les mencioné que se me hacía algo curioso que Gorgo fuera considerablemente pequeño, es el hecho de que Gorgo no es un adulto. Sí, es apenas un niño, uno muy grande, por cierto. Pero la madre lo es más. ¿Y dónde está? Fácil, en la misma isla en la que atraparon a Gorgo. Y no, ya se mataron al arqueólogo. Bueno, en fin, con una escena que me recuerda mucho a estas otras dos películas, la madre se está acercando a Londres y no creo que sea en son de paz. Y creo que son videos stock, pero la escena en los barcos está muy bien montada, si les soy sincero. Al llegar a la costa es sorprendida con una emboscada para que esta no se acerque más, y la manera en la que intentan hacerlo es prendiendo gasolina en el agua, así la madre se tenga que ver en la forzosa necesidad de alejarse. Otra escena que me recuerda mucho a esta otra película. Sin embargo, ¿quién lo diría? La madre rodeó el charque de fuego, ahora llegó a la costa. Por cierto, ¿se acuerdan de esa historia que contó el niño de los marineros cuando llegaron a la casa del arqueólogo? Pues sí, la madre de Gorgo es la susodicha ogra. Sí, así se llama. Tengo que ser honesto con ustedes, pero una vez llegó a Londres, la película se me hizo muchísimo más entretenida. Las miniaturas están muy bien hechas, entre las que destaco el puente de Londres y el Big Ben. Y también está chido ver cómo la peli muestra cómo la destrucción afecta a la población en sí. No es que sea algo novedoso, pero se agradece cada vez que lo hacen. Sí, son casi 10 minutos de gente corriendo y destrucción ininterrumpida, pero está tan bien montado que no te puedes aburrir. La cosa se pone doblemente más tensa cuando mandan casas a bombardear a Orga, lo que claramente hace que se ponga muchísimo más nerviosa, y aún pese que hayan querido electrocutarla como cierta otra película, Ogra al final se encuentra con su hijo y lo saca de aquel pequeño recinto en el cual él estaba preso. Ambos regresan al mar y Gorgo termina. Gorgo es una buena película, aunque esta tenga un considerable número de pegas que sencillamente puede arruinarte la experiencia. Si me voy a algo que veo como uno de sus problemas, son los personajes. Principalmente porque literalmente no sueltan una pizca de carisma en realidad, y tampoco es necesario que sean chistosos, pero que al menos se sientan vivos y que no tengan el mismo carisma que Ben Affleck actuando. Más de uno es un imbécil, y ni siquiera porque así tenga que ser la trama, solamente es molesto y te dan ganas de meterlo en la bofetada. Aunque similar con Gamera, el niño pese a tener un papel mucho menor que en la película anteriormente mencionada, sigue siendo agradable. No es necesariamente el mejor personaje, pero entre menos molesto mejor. Hay un patrón que encuentro en esta clase de películas, y es que hay un niño que claramente siente empatía por el monstruo en cuestión, y eso es algo bastante realista considerando que son los niños quienes apenas están aprendiendo de este mundo. Parece que tienen mucho más sentido común que las personas que intentan deshacerse o lucrar con el monstruo, que por cierto, muy similar a King Kong, el mensaje es que pese por más llegado por el ego, la fama y el dinero, seguiremos sin ser los seres supremos. La principal diferencia es que si en King Kong matan al gorila, en este caso no logran hacer nada contra Ogra respectivamente, dejando a su paso un mar de destrucción y muerte causado por pensamientos egoístas. Claramente nadie se esperaba la aparición de Ogra, y mucho menos el rastro de muertes que ella iba a dejar, pero de no haber sido por eso, Gorgo lo hubiera pasado muy, pero muy mal, al punto de literalmente morir por el estrés.
Con todo esto en la mesa no tengo mucho que decir, salvo que decir que Gorgo es en realidad una buena película. Tiene sus detalles que la hacen única y en realidad tiene muy, pero muy buenos props, maquetas, ambientación, efectos de sonido y muchas otras cosas más que lo hacen destacar por sí misma. Una curiosidad es que similar a King Kong, Gorgo tiene una versión suya como dominio público y otra versión protegida por copyright. Yongari, el monstruo del abismo, también conocido por nadie como el Godzilla surcoreano, es una película de Corea del Sur y distribuida por Toei, la misma empresa que se encarga de Power Rangers y Kamen Rider. La película se planteó con el propósito de competir y generar el mismo éxito que había tenido Toho con sus películas Tokusatsu en los últimos años. La película tuvo un presupuesto algo discreto y yéndose a la mayoría del dinero en los efectos especiales y el traje de Yongari. La construcción fue supervisada en Japón por Masao Yagi, alguien que ya tenía experiencia dentro de este ámbito, pues también ayudó en la construcción del traje de Gamera para Daiei. Algo muy triste en realidad, pues todo el esfuerzo que se le puso al traje no fue del agrado del director, pues a estas alturas del partido sencillamente no se podían dar el lujo de volver a hacer el traje y solamente siguieron trabajando con el proyecto. Podría hablar muchísimo más de la producción de Yongari y cómo esta fue una serie de tropiezos desafortunados tras otro tropiezo desafortunado, pero alargaría muchísimo más el video con un tema que ahora mismo no viene al cuento. Yongari comienza un tanto raro, con un plano desde el espacio enfocando a la Tierra. La película tiene dos familias en particular, la familia A y la familia B. De parte de la familia A se casó la hija y de la familia B el hijo. De parte de la familia A tenemos a nuestro personaje clave. Hilo o Ino, no me acuerdo cómo se llama el tipo, es un químico que destaca dentro de su profesión, pero a su vez es muy descuidado y más enfocado en su trabajo. Mientras volvemos con los casados, estos empiezan a sentir un ataque de comezón causado por un artefacto creado por el hijo. Sin embargo, este estaba siendo maniobrado por el hermano pequeño de la hija de la familia B, Icho. Este artefacto genera un dolor muy fuerte como el de una quemadura. Por su parte, el matrimonio empezado con el pie izquierdo tiene su primera pelea y con uno de sus pequeños tintes machistas de la época. A comportarte como una mujercita incomprensiva, ¿verdad, mi amor? Tal vez lo seré de hoy en adelante. Nuestro matrimonio fue un error. De algún modo, algo forzado, estos dos logran arreglarla, si saben a lo que me refiero. Pero como estamos en Corea, el trabajo es muchísimo más importante que la vivienda, y se le llama al marido en plena luna de miel para que este vaya a revisar una prueba nuclear que hicieron en Medio Oeste. Y como los aviones no existían durante 1960, prefirieron usar un método más práctico, una nave espacial. La prueba nuclear sucede y el cohete queda vagando en el espacio porque al parecer no era tan práctica la nave espacial, pues parece que esta mujer se aventaron un speedrun en enviudar. Al final la nave logra regresar y todos felices. Claramente la felicidad no duraría mucho y Corea empieza a recibir un temblor que se trasladaba desde Oriente Medio hasta allá. Si se supone que los que hicieron la prueba fueron los de Oriente Medio, ¿por qué chingados se tiene que mover Yongari hacia Corea del Sur? ¿Cuál era la necesidad? No sé si ya se los había mencionado, pero la edición de la película a veces llega a dar joyitas como esta. Sin embargo, gracias al hombre que sobrevivió a ese accidente que fácilmente verías en Instagram, ahora se le puede decir a la población de toda la península coreana que, en efecto, un lagarto gigante viene hacia aquí. Así que en menos de lo que canta un gallo, Yongari destruye una montaña y llega a las afueras de la ciudad de Seúl. ¿Es Seúl? No sé cómo se pronuncia. Seúl. Así que mientras el gobierno sigue sin saber qué hacer porque jaja no sé qué quiera la población que se haga contra un animal invulnerable al armamento, Yongari ataca la ciudad haciendo que Hilo e Icho vayan a ver con sus propios ojos cómo Yongari destruye todo porque no sé por qué. Según Hilo, o al menos su razonamiento, dice que es porque él tiene que ver al monstruo con sus propios ojos para ver cómo derrotarlo, pero en realidad es más bien una excusa para que diga, ah nomás está bien chido. Sea como sea, llega un momento donde Icho e Hilo se separan, haciendo que Icho se refugie dentro de las alcantarillas e Icho logra seguir a Yongari hasta una refinería donde, al igual que Gamera, Yongari se alimenta del combustible y fuentes de energía gigantes. A Icho se le prende el foco y decide que es una muy buena idea girar esta válvula porque sí, ¿qué tiene de especial esta válvula esta? Pues es una mezcla de petróleo refinado y amonio, haciendo que Yongari se intoxique de una manera relativamente leve, pero a su vez dejándolo muy vulnerable. Icho logra regresar increíblemente rápido a la casa, diciéndole a su carnal el químico que es el amonio quien hace que Yongari le dé un shock anafiláctico. Otra vez, por alguna razón, el güey este quiere ir a ver a Yongari, pero esta vez no se lo permiten. Y como la milicia son mayormente NPC de la vida, pues a este güey no le grabaron más diálogos. Llegan un poco tarde, señor. Atacarán a Yongari en cualquier momento. Utilizarán proyectiles dirigidos. Así que mejor váyanse. Atacarán a Yongari en cualquier momento. Utilizarán proyectiles dirigidos.
Así que mejor váyanse. Afortunadamente, gracias a los contactos del güey casado, logran llegar a la cámara principal donde están discutiendo sobre John Gary y les cuenta qué rollo. Pero siempre llega el militar, toca pelotas, que siempre tiene la mejor idea, que es bombardear, porque literalmente es lo único que saben hacer. Así que mientras llegan los misiles teledirigidos hacia John Gary, paralelamente también se le rocía con una mayor cantidad de amonio, haciendo que este vuelva a caer. Y como la burocracia es tan pero tan funcional, en lugar de rectificar que fue por los misiles, mejor se pusieron a felicitarse entre sí porque sí. Y como todos en la película se teletransportan, pues Icho se acerca lo suficiente a John Gary para despertarlo con el artefacto del principio, haciendo probablemente la mejor escena de toda la película. Sí está bailando. Baila, John Gary, baila. John Gary bailando es la escena más random de toda la película y que nunca se da una explicación de por qué pasó. Solamente se fueron a bailar por alguna razón que no explican. Ver a John Gary bailar me da 1000 años de vida. Y sencillamente no sabía que necesitaba esto. El punto es que al ver que John Gary se despierta de nuevo, lo vuelven a bombardear, cosa que termina en nada porque literalmente solo está gastando dinero a lo menso. Por su parte, Hilo logró hacer una concentración de amonio lo suficientemente letal para matar a un ser vivo. Y sí, lo digo como si el amonio de por sí no hiciera eso. Bueno, se suben al helicóptero y terminan rociando a John Gary. Y John Gary muere intoxicado y termina además sangrando. Al hecho se le da un sentido común que le dan a los niños en esta clase de películas, cuestionándose por qué lo tienen que matar. Es solo un pequeño animal. Bueno, eso lo hubieras dicho antes de subirte al helicóptero y ver cómo rociaron a John Gary con el amonio, pero ajá, todo lo tuyo dicho. La gente celebra cómo John Gary murió y finalmente se le da el reconocimiento a las protagonistas. Se le pregunta a Icho qué quiere ser de grande y este finalmente decide que quiere ser un gran científico como Hilo. Y así John Gary termina con risas y felicidad y una gran fiesta, dejando a un animal muerto de por medio. John Gary es definitivamente una película. No puedo decir precisamente que es mala. Bueno, sí lo es, pero le tengo una especie de síndrome de Estocolmo a esta cosa por el mero hecho de esta escena. Lo lamento, pero la neta yo amo ver a John Gary bailar, la verdad. Pero fuera de eso, John Gary se ve que tuvo una enorme cantidad de problemas dentro de su producción y eso se ve en muchos aspectos, tales como la edición, el uso de algunos detalles como el espacio o el cohete espacial y cosas así. Consideramos que estamos en el auge de la carrera espacial y la influencia de ella en el cine era claramente repercutible. Sin embargo, hace que varias cosas no encajen en varios sentidos, como el por qué mandar a un hombre en un cohete en lugar de haber enviado un avión o peor aún un satélite. ¿Por qué de la nada todos están cerca de todos haciendo que se teletransporten de lugar a lugar? ¿Cuánto tiempo estuve esperando Icho detrás del arbusto en esa autopista que se ve muy pero muy lejos de casa? La botarga de John Gary está cotorra y el mecanismo de escupir fuego se ve bien. Los efectos prácticos están hechos, supongo. Lo mismo puedo decir de los efectos especiales. La razón por la que les llamé la familia A y la familia B es porque no lograba diferenciar entre quién era familiar de quién o qué relación tenían. Y esto es porque es algo confuso ese pedo, haciendo que sea muy raro distinguir quién venga de quién. Y tiene personajes que simplemente existen. Solamente es muy algo que no puedo describir. Y de no ser porque existe esta escena, creo que se me haría menos complicado sacar a relucir todos los puntos malos de John Gary. Y sin embargo, esto hizo que dijera maldita sea, ¿por qué? Si tuviera que comparar la experiencia de ver John Gary con doble G con algo, probablemente sería el equivalente actual al toro de Falaris. Y te voy a ser sincero, durante la producción de este video no puedo expresar el dolor de ver esta película. Y estuve dudoso si tan siquiera volver a verla solo para recordar cómo sucedía cada uno de sus problemas y por qué no la quería volver a ver. Así que pongamos solo un poco de contexto y de cómo esta película terminó convirtiéndose en una amalgama de ideas y malas decisiones que conoceremos ahora mismo. En resumen, John Gary o Reptilian, como mejor nos referiremos a ella para evitar confundirnos tanto, es la adaptación en la película anterior. En su momento fue la película surcoreana con el mayor presupuesto, recibiendo financiamiento incluso del propio gobierno estatal y se le dio mucha, pero mucha fe a este proyecto, haciendo que literalmente la premiere de la película fuera una de las cosas más caras que pudieron haber hecho con ella. Pese a ser una película surcoreana, en realidad usa varios actores americanos y básicamente está dirigida a este público. Algo que no le mencioné con John Gary es que originalmente esta iba a tratar de una trama un poco más psicodélica y cósmica, pues originalmente se trataría de un monstruo en el espacio quien llegaría a la Tierra en el desierto que justamente se hizo aquella prueba de hidrógeno, y de ahí la influencia durante el primer acto de la película, donde se requiere un cohete espacial únicamente para ir a ver la prueba nuclear. ¿Por qué les menciono todo esto? Pues Reptilian vuelve a tomar el concepto original de la película de tal forma que hacen una versión totalmente alejada del material del que este intenta adaptar.
Voy a intentar hacer esta parte del video un poquito más amena para que no tenga que caer en el mismo aburrimiento y locura que la insulsa y estúpida que es esta película. Ok, una expedición en una cueva para revelar un increíble secreto sobre quién es realmente Yongari. Mientras que por su parte en el espacio unos extraterrestres llegan a la órbita terrestre y básicamente dicen: en cualquier momento despertamos a Reptilian, en cualquier momento. Siguiendo con la expedición, un periodista, el cual poco me importó aprenderme su nombre como todos los personajes de la película, debido a lo terriblemente planos y poco entrañables que son, es enviado para ver qué onda en el desierto. Y ahí, como un paseo por su casa y sin ningún tipo de seguridad, el tipo llega donde está el equipo de excavación de un dinosaurio gigante prehistórico. Claramente es una excavación clandestina porque el tipo que se está encargando de esta excavación básicamente es un tratador de personas, ya que usa inmigrantes para que estos trabajen para él con el riesgo de morir, pero volviendo con los aliens, se cargan un transbordador porque sí. Entonces llega un superviviente de la expedición del principio y les dice: tengan cuidado, culeros. Obviamente no le van a hacer caso y yo tampoco, obviamente, que viene más cuadrado que persona en un antro, bla 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 bla. Volvemos con los aliens diciendo: en cualquier momento. Más problemas en la excavación. Volvemos a ver al sujeto con una de las asistentes del güey de la excavación y le vuelven a decir: tengan cuidado, culeros. Obviamente la chica no le cree, y por qué habría de hacerlo si lo más raro que ha visto en su vida es un esqueleto de 150 metros, pero pues lo toma como si fuera el pan de cada día. Entonces el profesor le dice: porfa, güey, créeme, güey. Entonces van a la expedición, solo que los aliens dicen: ok, ahora sí despertaremos a Reptilian. Y es a partir de este momento que comienza el horror de la película, porque Reptilian despierta y mueren todos. Y el doctor de este dice: ya ven, culeros, se los dije. El otro tipo de la expedición dice: se ve bien falso a la verga. Y no sé si lo dice porque no lo creo, porque dentro de la película se ve igual que como lo vemos nosotros en la pantalla. Entonces todos corren, gente muere aplastada, y el tipo de acá bien estúpido le intenta hablar y obviamente muere aplastado porque pues que bueno, pues al chile literalmente no me importa nada. Si tengo que resumir cómo se ve Reptilian en toda la película, es tortura audiovisual. Y Reptilian desaparece en la noche, los militares se involucran, los alienígenas podrán tener literalmente una nave hiper avanzada tecnológicamente con diferentes tropas, pero en lugar de atacar en conjunto con Reptilian para poder hacer mucho más rápido la conquista del planeta, mejor dicen: ok, sigamos esperando, en cualquier momento el planeta ya no es nuestro. La tipa y el doctor son transportados por un militar para dar respuestas, pero casualmente los aliens a su vez hacen que Reptilian aparezca enfrente de ellos, los militares lo atacan, claramente no funciona de nada, vuelven a transportar a Reptilian a la ciudad donde millones mueren y dicen que es muchísimo mejor idea atacar un satélite porque estaba grabando el lugar donde atacaba la Tierra de Reptilian. ¿Por qué, hermano? Pudieron literalmente invadir sin problemas todo. ¿Por qué? ¿Por qué se tuvieron que esperar a que Reptilian haga todo el trabajo? ¿Qué tiene que destruir un satélite? Literalmente pueden enviar casas para tener un ángulo más cercano. Y les digo que es lo peor, es que justamente es lo que pasa momentos después, porque esta película existe. Bueno, los militares hacen más daño a la ciudad que en lugar de ayudar a algo. Entonces dicen: entonces saquemos el proyecto que clasificamos porque era increíblemente inútil e impráctico y vamos a poner la prueba. ¿Qué les parece bien? Y todos dicen: bueno. Y es básicamente ponerle un rifle y jetpacks a los militares. No hay más. En una escena digna de recrear la epicidad del salto Halo en Godzilla 2014, todos van en contra de Reptilian a mostrar el mejor diálogo de la película. Y como los aliens siguen esperando a que todo se les haga, dicen: en cualquier momento la Tierra es nuestra. Y claramente no van a mandarle ningún apoyo. Resulta que el plan de las mochilas no funciona y también nos da joyitas como estas. Entonces un tipo se las hace de Shikishima y se termina uniendo con Reptilian, y de la nada Reptilian se hace bueno y ahora sí todos le hacen daño de balas. Y por si le quedaban dudas de si Reptilian era buena ahora, pues entonces le mandan unos misiles a su cara, pero ahora los esquiva y le da un edificio, probablemente matando a todos adentro. Pero pues miren, Reptilian evita que este caiga porque lo sostiene. Entonces los aliens se dan cuenta de que pues esperar no funciona absolutamente nada y deciden enviar a otro alien que tenían en la nave todo este tiempo. ¿Por qué demonios si todo este tiempo sí tenían los refuerzos? ¿Por qué no lo enviaron? ¿Qué demonios les pasa? Entonces, por si el CGI no se podía ver muchísimo peor, se lo tomaron como reto y dijeron: pues ahora les va una pelea generada y por computadora marca Asylum. Reptilian está en apuros y al chile no me importa, todos sabemos que va a ganar. Y los aliens dicen: pues ya ni pedo. No, Tapuchi murió en el camino de vuelta a su planeta. Y al parecer el mundo perdona a Reptilian por salvar al planeta y lo mandan con una isla desierta para que no mate a nadie y fin. Básicamente ese es todo Reptilian. Si suena muy estúpida es porque lo es. Ni siquiera es el tipo de es tan mala que es buena, porque es más que nada una experiencia muy
pero muy insufrible. Ningún personaje es realmente agradable ni entrañable. No me acuerdo el nombre de ninguno y estoy más que seguro que dejé una gran parte de la película atrás porque realmente no me importa y solo son diálogos que explícitamente dicen qué es lo que está pasando. Si los efectos especiales parecen hechos en lavadero es porque los coreanos les mostraron una película con los efectos especiales sin terminar. Para el punto en el que la película estaba casi concluida ya no tenían dinero para nada, haciendo que literalmente tengan este resultado. Lo que es más triste aún, considerando que originalmente la película iba a tener el típico Sweet Nation que se usaba en las películas de kaijus, haciendo trajes, vestidos y todo. Esta película tuvo un presupuesto de 13 millones de dólares, que actualmente son como unos 20 o algo completamente horripilante considerando que Shin Godzilla en su momento tuvo 15 millones y por su parte Minus One, todos ya sabemos que tuvo un presupuesto que ronda los 10 millones de dólares. No me puedo poner muy exigente si comparamos estas dos películas con Reptilian, considerando que el CGI era carísimo y que hasta para Godzilla se le veía muy raro para la época, pero tomemos en cuenta que ese mismo año salió probablemente la mejor película de Gamera hasta la fecha, Gamera 3, La venganza de Iris, película que tuvo la mitad de su presupuesto que Reptilian, y si se preguntan por qué salió tan bien, fue porque tenía a Sasuke Kaneko como director, mejor conocido por Godzilla, Mothra y King Ghidorah. Puedo entender los efectos especiales, pero la cuestión de historia, personajes y básicamente todo en esta película fuera de ese tema hace que Reptilian fácilmente pueda ser catalogada como la peor película del género kaiju, porque por si alguien no podría hacer algo peor que Godzilla del 98, Reptilian lo tomó como un reto y él prefirió hacer que esta escena tenga mucho más impacto que la hora y media que estuve sufriendo viendo esta cosa. Hablar de Pulgasari es algo complicado por varias razones. Consideremos que lo último que quiero hacer de este canal es un canal de política y opiniones socioeconómicas, y más que nada porque no quiero caer en el punto de película con trama increíblemente simple termina siendo trastornada en un manifiesto para que los más extremistas vuelvan a recargarnos porque creen lo que creen. Pero Pulgasari hace que literalmente tenga que verla con un tinte político, si no político ni social, al menos propagandístico. ¿Y por qué propagandístico? Se preguntarán. Pues Pulgasari tuvo una producción algo densa en sí misma. Si no saben quién es este hombre, déjenme les cuento, ¿ok? Él es el director surcoreano Shin Sang-ok, bastante destacado en sí mismo. Era alguien que le gustaba su trabajo y dirigía al menos 2 películas por año, ganándose el apodo del príncipe del cine surcoreano. Cuando llegaron los 70, Shin dejó un tanto ese título, pues las censuras en la industria ya estaban comenzando, y todo esto por la mano que estaba metiendo el gobierno en la época, haciendo que una gran parte de las películas que había dirigido durante esta época fueran poco rentables, haciendo que a finales de la década tuviese que retirarse y en el proceso su productora Shin Studio tuviera que ser cerrado. Shin antes ya había estado casado con la actriz Choi Eun-hye, o no sé cómo se pronuncia en Chile, y se habría divorciado años antes debido a un adulterio. Ella durante ese mismo año, 1978, fue secuestrada en una visita a Hong Kong, y Shin, queriendo buscarla por su propia cuenta, terminó estando en el mismo lugar que su ex esposa. Ambos terminaron en Corea del Norte. Ambos secuestros fueron orquestados por el dictador Kim Jong-il. Norcorea, siendo la dictadura que es, no tenía ninguna industria de cine como tal, y pese a que el Partido de los Trabajadores coreano estaba en contra de esa idea, este hizo caso omiso y de todas formas los secuestró a ambos. Si bien se le dio un trato algo cómodo a Shin, claramente sabía que no tenía que estar ahí e intentó escapar 2 veces. Al gobierno norcoreano no le gustó esto en absoluto y fue enviado a prisión, donde se le educó con una ideología norcoreana heredada de la cortina de hierro. Cuando terminó su reeducación, se le fue llevado a la capital para volver a ver a Kim Jong-il, reencontrándose con su exmujer y volviendo a casarse por sugerencia de Kim. Es así como comienza nuestra historia, pues Shin desde el 83 hasta 1986 dirigió 7 películas en total, todas ellas con el propósito de lanzar la industria cinematográfica norcoreana al estrellato y a su vez funcionar como el mejor método para convencer a las masas, la propaganda. La última de estas 7 películas que hablaremos en este momento será Pulgasari. Miren, bien les dije que lo último que quería hacer era hacer esto una opinión sociopolítica exagerada, sacándole la quinta pata al gato y hacerme ver a mí listo y ustedes tontos, porque yo sí leí esto, inmediatamente no puedes debatir conmigo hasta que tengas la misma información que yo, pero Pulgasari va a ser una excepción muy, pero muy grande. Por favor,
tomen todo esta parte con pinzas, porque este viaje viene con baches. La película comienza en el Corea feudal, donde un grupo de herreros trabajan arduamente para ganarse la vida de una manera humilde. De este grupo también está la hija del patrón, de quien la mano derecha del patrón está enamorado y claramente quiere la aprobación de su padre para que estén juntos. Sin embargo, entre la hierba tenía oculto espadas de acero, que solo se obtienen cruzando las montañas. Al ser una época básicamente donde solo había una persona al mando, los grupos rebeldes claramente resaltarían y serían liderados por este sujeto. No es que necesariamente el patrón esté apoyando al gobierno de ese momento, pero obviamente no quiere meterse en problemas porque su camarada quiera iniciar una revolución. En dicho caso, las personas que se van del pueblo y cruzan las montañas son para unirse a estos grupos rebeldes, quienes podemos en realidad catalogarlos como el pueblo, quien quiere libertad de algún modo, y ya que este güey fue descubierto, prefirió irse de una vez y no provocar ningún problema. Sea como sea, el gobierno pone en práctica el bello estado regulador y termina expropiando toda clase de metales en los pueblos cercanos con el propósito de que el herrero cree armas para el gobierno. Así que para presionarlos a todos en general, expropian todo lo de ahí para el pueblo. El grupo libertario, como le vamos a llamar de aquí en adelante, interfiere durante esta presión impuesta bajo el gobierno y a su vez el patrón tenga que ser encarcelado hasta que este ceda. Este es torturado y hace una huelga de hambre junto con los demás prisioneros. Su hija, preocupada por su padre, se las apaña en pasarle unas bolas de arroz para que este coma algo y no muera. Sin embargo, él no las come y con estos granos hace una figurita a la que le echa una especie de hechizo o no sé, y con sus últimas fuerzas el patrón muere y toda la aldea llora por su pérdida. La hija en su casa junto a su hermano intentan pasar el luto y la hermana, en un intento de reconfortarlo tejiendo su prenda, se pica con la aguja con la que estaba tejiendo, y esto hace que una gota de sangre caiga en la figurita que hizo el patrón antes de morir. Esto de algún modo lo dota de vida, una pequeña criatura cuya primera cosa que hace es comerse una aguja, ya que esta estaba hecha de metal. El Pulgasari chiquito es muy, pero muy cotorro, no se ve mal en absoluto, y la neta sus ojos tienen más vida que este otro güey. Por la mañana siguiente, Pulgasari sigue cada vez con más hambre, pues este come demasiado metal, pero al enterarse la hija que Inde estaba a punto de ser ejecutado junto con otros rebeldes, van a la escena y antes de que sea demasiado tarde, Pulgasari salta a la acción y detiene la espada del ejecutor para comérsela y a la vez desencadenar a Inde. Aquí se muestra que Pulgasari es literalmente inmune a toda clase de daño por metal, por más fino y afilado que sea. Los empleados del gobierno van con el rey y les cuenta qué fue lo que pasó en la aldea. Claramente este no les cree hasta que lo ve en vida. Las veces que aparece Pulgasari chiquito son divertidas en el sentido de que Pulgasari no sabe qué es lo que está pasando, este solo tiene hambre, haciendo que las interacciones con el gobierno sean muchísimo más elocuentes. La existencia de Pulgasari y su resistencia a cualquier armamento de la época hace que los pueblos por fin tengan un gran apoyo contra el gobierno, haciendo que también los grupos rebeldes puedan ir directo a la capital y poder destituir a todos y finalmente ser libres. Perdonen si cuento la película para que suene muy idealizador, pero considerando que el punto era hacer propaganda para la Unión Soviética, no puedo hacer mucho en realidad. El punto es que el gobernador se entera de todo esto y manda a sus hombres para evitar todo este pedo, haciendo que muchas veces tengamos enfrentamientos entre el pueblo y el reino, solo con la ventaja de que básicamente Pulgasari es como llevar un tanque moderno a las cruzadas. Por cada batalla que tienen, alimentan a Pulgasari, ya sea con las armaduras que el rey soltó o su armamento. Así que como se dan cuenta, el propósito de Pulgasari es cuidar a la hija del patrón, por lo que lo mejor que se le ocurre al reino es secuestrarla y extorsionar a Pulgasari. En el momento que Pulgasari se encuentra extorsionado, se le pide entrar a una jaula en la cual intentan quemarlo vivo. Sin embargo, no mames, literalmente aguanta más machetazos que mi tío y obviamente va a aguantar más el fuego que Guachicolero. Así que lo único que hicieron fue que la piel de Pulgasari hirviera a tal temperatura que el reino, al intentar huir en sus barcos, estos literalmente fueran hervidos vivos a la verga. Pulgasari se vuelve a levantar y sigue en su camino, mientras que el reino ahora está planeando de que, como Pulgasari es muy poco flexible, si lo tiran a un agujero, este no podrá salir. Pulgasari llega antes de lo esperado y se dan cuenta que una debilidad suya son sus ojos, quienes no están con ninguna protección a diferencia del resto del cuerpo. Pero en vista de que esto no le hace mucha gracia a Pulgasari, y destruye todo el palacio, así que contra la espalda de la pared el rey apresura la construcción de la trampa y llama a una de las brujas para que Pulgasari entre al agujero. Sea como sea, el grupo libertario se queda sin su MVP y finalmente son agredidos y puestos de nueva cuenta bajo el control del estado. Asesinan a Indy y la hija del patrón logra escabullirse para hacerse una cortada lo suficientemente grande para que su sangre derramada despierta a Pulgasari de la trampa que le había entendido, levantándose de nuevo y volviendo a obtener su recorrido a la capital. Se le presenta al rey un arma muy pero acá muy potentona que básicamente es un cañón. Pulgasari llega a tragarse una de las balas de cañón, pero tiene la capacidad de regresarlas. Parece que no aprendieron nada de darle los ojos, pero bueno, ajá. Pulgasari logra derrocar al gobierno y todos son felices y contentos, pero ya que Pulgasari no tiene ningún propósito de dar en adelante, este de algún modo tiene que seguir comiendo. Ahora tienen que pagarle impuestos a Pulgasari, pues este tiene que alimentarse, o si no, quién sabe qué podría pasar. La verdad, no sé si Pulgasari sea un monstruo realmente rencoroso, y considerando que siempre estuvo ayudando al grupo libertario, no sabría si Pulgasari se rebelaría en contra de ellos por no alimentarle, o en su defecto morir de inanición. Pero no sé si de aguantar balas de cañón y altas
bajas temperaturas y verlo sin ningún rasguño, que su debilidad al hambre es extrañamente razonable, pues por cada batalla que ganaba el grupo libertario alimentaba a Pulgasari con las armaduras y armas de las tropas antiguas. En vista de que el grupo libertario no puede alimentarlo para siempre, ellos sienten una gran deuda con Pulgasari, ya que básicamente es el máximo representante de la liberación de Corea. La hija del patrón se las ingenia para que ella sea comida por Pulgasari, y al ponerse bajo una gran campana, Pulgasari comienza a convulsionar y se petrifica, explotando en el proceso. Finalmente vemos al pequeño Pulgasari caminando entre las piedras, encontrarse con la hija del patrón, donde ella yace dormida o muerta, no sé. Pulgasari no es una mala película en absoluto, y es muy pero muy disfrutable en varias ocasiones. Kenpachiro Satsuma se ve que disfruta haciendo de Pulgasari, y los efectos prácticos del mismo hacen que se vea muy pero muy bien para hacer una película de Corea del Norte. Y pese que el drama esté un poco sacado de onda, se entienden varias escenas y la verdad no se llega a ver ridícula. Creo que lo que mejor se puede examinar en la película es la relación que tiene Pulgasari con el pueblo, ya que la película es una crítica al monarquismo, feudalismo y donde el poder se concentra en unos pocos, y en vista de que el pueblo se libera de la represión de los más poderosos, es ciertamente una alusión a cómo el Corea del Norte logró consolidarse como un país en sí mismo. Pero el gran Pulgasari tiene uno o varios significados dentro de sí mismo. Por supuesto que todo artista deja de algo en sí mismo en su obra, y por más manipulado que este estuviera por el gobierno de Kim Jong-il, de algún modo u otro se las ingeniaría para plasmar sus ideas dentro de su obra, y como a nadie le gusta ser secuestrado, se podría decir que es una especie de signo de ayuda. Si bien Pulgasari no logra atacar al pueblo ni matarlos, no sabemos cómo este hubiera reaccionado si no hubiera sido alimentado. Una de las interpretaciones que se le da es cómo Pulgasari es una analogía al capitalismo, pues si bien este logra hacer que tomes tu propio camino de vida y te libera de algún modo permitiéndote hacer lo que tú quieras, a su vez para vivir necesitas seguir trabajando y gastando, ocupando básicamente toda tu vida. Pero considerando que Pulgasari es una película hecha bajo un régimen comunista, producida y aprobada por los altos mandos de la dictadura, que es Corea del Norte, suena muy raro que permitieron una humanización y personificación del capitalismo en alguien liberador y humilde como lo es Pulgasari. Si tomamos otro camino y lo vemos desde el punto de vista más apegado a la historia y considerando todo lo que fuera segunda mitad del siglo XX, Pulgasari nos lo muestran como alguien que se alimenta de hierro, y es alguien que ayuda al pueblo a traspasar el gobierno monárquico y burgués al que derroca. Es casi seguro que Pulgasari sea nadie más que la cortina de hierro, la Unión Soviética. Piénsalo bien, era una superpotencia industrial caracterizada en su maquinaria pesada y fue pieza clave durante la Guerra de las Coreas. Sin embargo, Gorbachev, al aplicar la susodicha perestroika y al ser mucho más abierto con el resto del mundo, con la nueva reforma haciendo una reacción en cadena que al final desembocó en la caída de la Unión Soviética, así que Pulgasari ya no era alguien en quien confiar, así como la Unión Soviética para Norcorea en los 80. Pulgasari al morir le dejaría esta esencia al pueblo para que sigan con el estilo de vida comunista sin tener que necesitar del gigante, y que el pueblo pueda vivir en uno de los cuentos más idealizados cuando se trata de las políticas internas, la autosuficiencia. Pero, ¿qué tal si esto no es así? Démosle otra vez un poco de revisionismo histórico a esta cosa. Durante la primera mitad del siglo XX, Corea estuvo bajo ocupación de Japón imperial. Corea del Norte entonces se fundó como una resistencia contra el Japón imperial. Si se preguntan por qué los bandidos se escondían tras las montañas, es porque en la vida real eso sucedía, siendo el mayor representante de este movimiento el líder supremo Kim Il-sung. Sus esfuerzos hicieron que Norcorea se liberara de las riendas del Japón imperial. Sin embargo, su líder ahora será un nuevo gran líder y tendrán que seguirlo hasta el final, alguien que le tendrán que rendir culto hasta que mueran. Puede ser por eso que la hija del patrón sabe perfectamente que Pulgasari, pese a ser el tanque viviente que es, no pudo ser quien es ni pudo sobrevivir sin la ayuda del pueblo coreano. Esto no carece de una explicación, pues después de todo, Shin Sang-ok, al ver cómo era realmente Corea del Norte y cómo era un comercial del tamaño de un país, es una crítica a cómo Kim Il-sung se terminaría convirtiendo en el mayor de sus problemas para el pueblo norcoreano. Ahora hay que darle otra vuelta a las cosas, pero ahora aquí sí vengo bien revisionista. Ahora démosle el contexto de que Corea del Norte siempre mantuvo una militarización constante, desde la propia Guerra Fría. ¿Qué es lo primero que hace el gobernador al llegar a la aldea? Expropiar todos los bienes de la gente para que el reino pueda tener un mejor armamento. Esto dentro de todo provoca que el bienestar de la gente sea dejado de lado a cambio de la protección del gobierno y la nación. Quizás la historia de Pulgasari aún no haya ocurrido todavía. ¿Qué tal si Pulgasari es en realidad una historia que puede suceder en cualquier momento? ¿Qué tal si Pulgasari es una fuerza que no existe o no está presente todavía en la historia, ya sea financiamiento o armamento? Y el pueblo ciertamente sería la población actual de Norcorea, haciendo que Pulgasari sea quizás una historia hipotética de una revolución en contra del régimen actual. Quizás la propia gente sea Pulgasari. Dentro de lo que cabe y lo que tengo entendido, Pulgasari funciona bien como la película propagandística que es, así como también funciona como para ser muy revisionista dentro del contexto del director, y como este pasó toda clase de tortura para fungir como una marioneta de los altos mandos. Es muy complicado dar un significado definitivo a Pulgasari, y creo que lo mejor es que se quede así. No sé si lo sabían, pero Pulgasari en realidad es un remake de una película parcialmente perdida
de nombre Bulgasari del año 1962, película que se presume parte del mismo concepto original, y digo parcialmente perdida, pues la única copia existente de esta última se encuentra en la Filmoteca de Corea del Sur. Sin embargo, esta no se encuentra accesible al público en absoluto. Me pregunto por qué. Si se preguntan cuál fue el desenlace de Shin Sang-ok y su esposa en Corea del Norte, durante un viaje a Viena en un festival de películas lograron escapar del lugar y más pronto que tarde se dirigieron a la embajada estadounidense. Irónicamente, Kim acusó a los Estados Unidos de secuestrar a la pareja. Fueron trasladados hacia Virginia con protección de los Estados Unidos. Ambos fueron entrevistados sobre su secuestro y cómo fue su vida allí. Kim pasó el resto de su vida con un poco más de calma, pues la tormenta ya había pasado, pasando sus últimos años en la capital de Corea, volviendo así a su país natal. Y bueno, básicamente estas fueron las películas que puedo hablar el día de hoy. Como se darán cuenta, algunas las contesté demasiado, mientras que otras fueron aplazadas lo más que pude para dar un mejor punto de vista. Y perdonen si algunas cosas no se explicaron demasiado. Sé que hay más películas por ahí fuera que parten del punto de un monstruo gigante con aspecto reptiliano de destruye todo. Algunas fueron disfrutables, otras entretenidas, y luego tenemos a Reptilian. Muchas de las películas se encuentran en YouTube y les deseo suerte encontrando las otras, pero por favor no se vayan a meter en lugares donde no, y de ser así no me hago responsable. Este video me costó un huevo de tiempo en escribir y sobre todo editar, así que solo les pido desde el fondo de mi corazón y el hambre de mi estómago si se puede darle like y compartirlo para que el algoritmo se apiade de mí y a su vez estas obras les lleguen a más personas alrededor del globo. De verdad no tienes una idea cuánto agradezco si llegas hasta acá, y si fue así puedes escribir en los comentarios John Gary bailando. No tengo mucho más que decir salvo que gracias totales. Y suscríbanse para ver a John Gary bailar.